Hola mis amados amigos, una vez más en un capítulo de Jesucristo, su vida y su obra. Aquí desde las plataformas de Scripture Central, Central de las Escrituras, su amigo y servidor Walter Posada, para hablar un poco más acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Bienvenidos. Les quiero recordar otros contenidos en los cuales participo, la clase de Ven, Sígueme, y recordarles que este videodocumento es tomado del libro Jesús el Cristo de James Talmage y del manual de institutos La vida y enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles. Hoy veremos un tema muy interesante que espero que les guste y que les atraiga tanto como me ha gustado a mí, la necesidad de un Redentor. Y es que hemos mostrado anteriormente que todos los seres humanos existieron como entidades espirituales antes de que el mundo fuese, y que esta tierra fuese creada con objeto de poner al alcance de ellos, de nosotros, de todos nosotros, las oportunidades de esta vida terrenal. Mientras todavía éramos espíritus, nos fue otorgada la facultad del albedrío moral, o la libertad para escoger. El plan divino de nuestro Padre Celestial dispuso que naciésemos libres en la carne, herederos del derecho inalienable de la libertad para escoger y obrar por nosotros mismos aquí en esta tierra. Es incuestionablemente esencial para el progreso eterno de los hijos de Dios que seamos sometidos a la influencia del bien, así como la influencia del mal, y además que seamos puestos a prueba y examinados para, como dicen las Escrituras, ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. El albedrío es un elemento indispensable de tal prueba. Todos tenemos que tener la capacidad de elegir para poder soportar y pasar esta prueba. El Padre Eterno entiende muy bien la naturaleza distinta y capacidades diversas de su progenie espiritual, y su precognición infinita, que es conocer el bien y el mal y conocer el final desde el principio, le manifestó claramente, aún desde el principio de todos los tiempos, que en la escuela de la vida algunos de sus hijos lograríamos el éxito y tal vez otros fracasaríamos. Algunos seríamos fieles, otros seríamos falsos o mediocres. Algunos escogeríamos lo bueno, otros lo malo. Unos buscarían el camino de la vida, mientras que otros preferirían seguir el camino de la destrucción. Esto es parte de nuestra vida cotidiana en esta tierra. Previó él, además, que la muerte entraría a este mundo y que sería de breve duración individual la posesión que sus hijos tuvieran de estos cuerpos que hoy gozamos. Vio que desobedeceríamos sus mandamientos. De hecho, vio que violaríamos su ley y que los hombres y las mujeres, excluidos de su presencia y dejados a sí mismos, entregados a nuestra propia naturaleza, degeneraríamos en lugar de elevarnos, fracasaríamos en lugar de avanzar, y los cielos nos perderían, no volveríamos nunca, mis amados amigos. Fue necesario que se proveyera entonces un medio, una ayuda, por la cual el hombre pudiera volver de su errante vida y, como un estado de preparación, y cumpliera la ley establecida, lograra la salvación y finalmente la exaltación en los mundos eternos. Habría de ser vencido el poder de la muerte, a fin de que, aun cuando los hombres por fuerza tuviésemos que morir, nuestros espíritus vivan de nuevo, revestidos de cuerpos inmortales, de los cuales la muerte no volvería a triunfar. Esas cosas hacen que para nosotros sea necesario un Redentor, y por eso proclamamos y enseñamos de ese Redentor. No permitamos que la ignorancia y la irreflexión nos hagan cometer el error de suponer que la precognición del Padre, o sea, vuelvo a repetir, el hecho de que Él conoce el fin desde el principio, respecto a lo que determinadas condiciones habrían de ser,
estableció que así tendría que ser. No fue su intención que se perdieran las almas de los del género humano, nuestras almas valiosas. Por el contrario, mis amados amigos, fue y es su obra y su gloria, como dicen los versículos de las Escrituras, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Sin embargo, él vio la maldad en que irremediablemente habríamos de caer como sus hijos, y con infinito amor y misericordia dispuso los medios para evitar las terribles consecuencias, con la condición de que como transgresores nosotros usáramos esas herramientas, ese don divino, la oferta de su Hijo primogénito, sí, de Jesucristo, de establecer el evangelio de salvación por medio de su propio ministerio entre todos los hombres y mujeres de este mundo, y de sacrificarse a sí mismo mediante el afán, la humillación y el padecimiento, aún hasta la muerte, fue aceptada y llegó a ser parte de un plan preordinado para redimir al hombre y a las mujeres de la muerte eterna. Proveerle, por último, la salvación de los efectos del pecado y poner a su alcance la exaltación por medio de sus obras justas, por medio de lo que nosotros dispongamos en nuestro corazón de aceptar este sacrificio. De acuerdo con el plan adoptado en el concilio de los dioses, se creó al hombre como un espíritu incorpóreo y su envoltura de la carne fue integrada por los elementos de la tierra. Se le dieron mandamientos a todos nosotros, se nos dieron mandamientos y leyes, y quedamos libres para obedecer o desobedecer, con la justa e inevitable condición de que disfrutaríamos o padeceríamos los resultados naturales de nuestras elecciones. Adán, el primer hombre colocado sobre la tierra de acuerdo con el plan establecido, y Eva, dada a él como compañera e indispensablemente para él en la misión señalada de poblar la tierra, desobedecieron el mandamiento directo de Dios y de este modo efectuaron la caída del hombre, inaugurando o abriendo con ello el estado carnal de toda la naturaleza y de toda la progenie humana, del cual la muerte es un elemento esencial. La muerte es parte de esta vida. No se propone que consideremos aquí en este documento detalladamente la doctrina de la caída. Para nuestro propósito basta establecer la realidad del trascendental acontecimiento y sus portentosas consecuencias. La mujer Eva fue engañada y, violando directamente el consejo y el mandamiento, participó de un alimento que les había sido prohibido, y como consecuencia su cuerpo sufrió una degeneración y quedó sujeto a la muerte. Adán, por su parte, comprendió la disparidad que había surgido entre él y su compañera, algo que a mí me llena el corazón. Parece una gran historia de amor. ¿Cómo me quedaré solo? Y con cierto grado de entendimiento siguió el mismo curso y de esa manera participó con ella de esa misma degeneración corporal, de eso que afectaría nuestros cuerpos y nos llevaría a la muerte. Consideremos en esto algo, las palabras del apóstol Pablo. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El hombre y la mujer ahora se habían tornado mortales, por haber participado del alimento que no convenía a su naturaleza y condición, y respecto del cual fueron amonestados categóricamente. Padecieron el resultado inevitable de desobedecer la ley y los mandamientos divinos, y quedaron así sujetos a los achaques físicos, flaquezas, enfermedades, cuestiones corporales que el género humano ha recibido como herencia natural. Sus cuerpos, que antes de la caída habían sido perfectos en cuanto a forma y funciones, ahora, mis amados amigos, se vieron expuestos con el tiempo a la disolución, a la enfermedad o a la muerte. El tentador, Satanás, el adversario por excelencia, a causa de cuyas sofisterías, insinuaciones e infames mentiras, engañó a Eva. Ese no era otro sino Satanás o Lucifer, el rebelde y caído hijo de la mañana, cuya proposición, que significaría la destrucción de la libertad del hombre, fue rechazada en el concilio mismo celestial de los cielos. Y él
y todos sus ángeles o seguidores fueron arrojados a la tierra, en su estado de espíritus incorpóreos, que nunca jamás poseerán cuerpos propios. Como represalia diabólica, podríamos decirlo, por haber sido rechazado en ese concilio, derrotado por Miguel y por las huestes celestiales y expulsado ignominiosamente de los cielos, Satanás se propuso y tiene como un proyecto marcado, literalmente con letras muy grandes, destruir los cuerpos dentro de los cuales nacieran los espíritus fieles de todos nosotros, o sea, de aquellos que guardaron su primer estado. Y el engaño de Eva no fue sino uno de los primeros pasos de esa maquinación infernal creada por Satanás. Aquí deseo decir que en esto consistió la caída, en comer cosas que no convenían, en dar al cuerpo sustancias que lo convirtieron en cosa terrenal. Y voy a aprovechar esta ocasión para proclamar contra las interpretaciones falsas de las Escrituras, adoptados por ciertas personas y muy de moda en la actualidad, en las cuales se hace referencia como una mentira disfrazada, de un modo sigiloso y misterioso, a que la caída del hombre consistió en cierta ofensa contra las leyes de la castidad y la virtud. Tal doctrina es una abominación. ¿Qué derecho tenemos nosotros, mis amigos, de transgiversar las Escrituras en su sentido y significado correctos? ¿Qué derecho tenemos de suponer que Dios no dio a entender precisamente lo que dijo? La caída fue un procedimiento natural que vino como resultado de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, dieran a sus cuerpos sustancias derivadas de alimentos impropios, violando el mandamiento que Dios les había dado concerniente a lo que debían de comer. Refrenémonos entonces, nosotros, partiendo de nosotros, pero invitando a todo el mundo a ser reverente con este tema, de andar diciendo en voz baja o en forma de chistes que la caída se debió a que la madre de la raza humana perdió su castidad y virtud. No es verdad. La raza humana no es nacida de fornicación. Los cuerpos que hemos recibido nos son dados de la manera que nuestro Padre Celestial dispuso. Nunca se diga que el patriarca de la raza humana, Adán, y que nuestra madre Eva, que se asociaron con los dioses antes de venir aquí a la tierra, y su igualmente real matrimonio, fueron culpables de una ofensa tan vil. La adopción de esa creencia ha causado que muchas personas disculpen su propia violación y desviación de la senda de la castidad y del camino de la virtud, diciendo que es el pecado de la raza humana y que es tan antiguo como Adán. Adán no introdujo ese pecado en la tierra. Eva no lo cometió. Fue introducido por el diablo y lo hizo a fin de sembrar la semilla de la muerte prematura en los cuerpos de los hombres y de las mujeres, para que toda la raza humana se degenerara, tal como ha sucedido cuando se han transgredido las leyes de la virtud y de la castidad. Y a esto nos debemos unir todos, mis amigos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron puros y nobles. Y cuando pasen al otro lado del velo, quizás conoceremos algo de su estado elevado, más de lo que sabemos ahora. Pero sepamos de una vez por todas que fueron puros, que fueron nobles. Es cierto que desobedecieron las leyes de Dios, comiendo las cosas que les fue mandado no comer. Pero ¿quién de nosotros puede levantarse y condenar? La muerte, entonces, mis amigos, ha llegado a ser la herencia universal. Puede arrebatar a sus víctimas en su infancia, en su juventud, en cualquier periodo de la vida, incluso cuando estamos algunos en la flor de la vida, o puede postergar su demanda hasta que las nieves de la vejez se hayan acumulado en nuestro cabello, y puede venir incluso como resultado de un accidente o una enfermedad. Eso puede pasar, o bien violentamente, o como solemos decir nosotros, por causas naturales, pero tiene que venir
como Satanás bien lo sabe. Y este conocimiento constituye su triunfo actual, aunque pasajero. Sin embargo, los propósitos de nuestro Padre Celestial, como siempre han sido y siempre lo serán, son infinitamente superiores a las intrigas más sagaces de hombres y demonios. Y aún antes de ser creado el primer hombre en la carne, se había proveído lo necesario para contrarrestar la conspiración satánica de convertir la muerte en inevitable, perpetua y suprema. Para vencer la muerte y proveer el medio de rescate del poder de Satanás, se dispuso la expiación que había de llevar a cabo Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Qué hermosa bendición tenemos, tal vez el don más grande junto con la vida eterna, la exaltación, la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Y en vista de que el castigo consiguiente a la caída vino sobre todos nosotros como raza humana por causa de un acto individual, sería manifiestamente justo y consiguientemente imposible, como parte del propósito divino, hacer que todos los hombres padecieran los resultados sin proveerles un rescate. Entonces podemos aprender, si por la transgresión de un solo hombre entró el pecado en el mundo y la muerte vino sobre todos, concordaría con la razón de que un solo hombre efectuase la expiación requerida. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Estas son palabras enseñadas por un apóstol del Salvador Jesucristo, el apóstol Pablo, y además nos amplía el concepto diciendo, porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O manifiestamente, en lo que concernía al Salvador, la expiación habría de ser un sacrificio vicario, voluntario e inspirado por su amor eterno, por su caridad universal, en su aplicación al género humano, a cada uno de nosotros, al grado que todos nosotros aceptásemos el medio de rescate que de esta manera se pone al alcance de todos. Para tal misión, solamente uno, en quien no hubiese pecado, podría reunir las cualidades necesarias. Aún las víctimas que los israelitas antiguos ofrecían sobre el altar de propiciación provisional por las ofrendas del pueblo bajo la ley mosaica, tenían que estar limpias y libres de manchas o defectos. De no ser así, eran inaceptables y constituía un sacrilegio el intentar ofrecerlas. Jesucristo, mis amigos, fue el único ser que literalmente se acomodaba a los requisitos de este gran sacrificio. Primero, como el único varón sin pecado. Segundo, como el unigénito del Padre y consiguientemente el único ser nacido en la tierra, plenamente dotado de los atributos de Dios, así como del hombre. Y tercero, como el que había sido designado en los cielos y preordinado para este servicio. ¿Qué otro hombre, me pregunto yo, y les hago esta pregunta en unión al Elder Talmash? ¿Qué otro hombre ha sido sin pecado y por tanto completamente libre del dominio de Satanás y a quien la muerte, la paga del pecado, no viniera naturalmente? Si Jesucristo hubiera muerto igual que otros hombres, como resultado del poder que Satanás puede lograr sobre ellos por motivo de sus pecados, su muerte no habría sido sino una experiencia individual, sin ninguna facultad para expiar en lo más mínimo ninguna culpa u ofensa más que las suyas. La impecabilidad absoluta de Cristo lo calificó. Su limpieza, su pureza, su amor, su humildad y buena disposición lo hicieron aceptable al Padre como el sacrificio expiatorio mediante el cual podría efectuarse la propiciación por los pecados de cada uno de nosotros y de todos los seres humanos. ¿Qué otro hombre, nos podemos preguntar, ha vivido con el poder para resistir la muerte y a quien ésta no podía dominar sino por la propia voluntad de él? Sin embargo, Jesucristo no pudo ser muerto hasta que su hora hubo llegado,
y este habría de ser el momento en que Él voluntariamente, por su disposición, por su voluntad entera, entregara su vida y permitiera su propia difunción en un acto de voluntad. Siendo hijo de una madre terrenal, Jesucristo heredó la capacidad para morir y, engendrado por un Padre inmortal, recibió como herencia el poder para resistir la muerte indefinidamente. Literalmente entregó su vida, pues así lo hace constar su propia afirmación. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y también nos enseñó en sus propias palabras, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Únicamente para nosotros, como una bendición eterna, tal ser podría triunfar de la muerte. Y en nadie más que en Jesucristo se cumplió esta condición indispensable de un Redentor del mundo. ¿Ha habido acaso en el mundo otro hombre que haya venido a la tierra con un nombramiento semejante, investido con la autoridad de la preordinación? Jesucristo, mis amigos, no asumió su misión expiatoria por su propia cuenta. Es verdad que se ofreció a sí mismo en los cielos. También es cierto que fue aceptado y que en el debido tiempo descendió a la tierra para cumplir con las condiciones de esa aceptación. Mas, no obstante, fue elegido por uno mayor que él. La esencia de su confesión de autoridad siempre dio a entender que él obraba bajo la dirección del Padre, como lo atestiguan estas palabras: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mediante la expiación efectuada por Jesucristo, su servicio como Redentor realizado en forma vicaria a nombre de nosotros, en bien de cada uno de nosotros y de todo el género humano, todos los cuales nos hemos alejado de Dios como consecuencia del efecto del pecado, así el heredero, como el que ha cometido individualmente el pecado, para todos se abre la puerta a una reconciliación por medio de la cual el hombre y la mujer nuevamente pueden tener comunicación con Dios y hacerse dignos de morar otra vez y para siempre en la presencia de su Padre eterno. Entonces aquí aprendemos que el efecto de la expiación puede convenientemente considerarse bajo dos aspectos. El primero, la redención universal de la raza humana de la muerte causada por la caída de nuestros primeros padres. Eso es lo primero que obtenemos, esa redención. Segundo, la salvación mediante la cual se proveen los medios para libertarse de las consecuencias del pecado individual. Las Escrituras nos testifican, llena de profetas y de palabras hermosas, terminantemente, que por aplicarse la expiación a la transgresión individual, el pecador puede obtener la absolución si cumple con las leyes y ordenanzas comprendidas en el Evangelio de Jesucristo. Está al alcance de todos por medio del arrepentimiento. En vista de que el perdón de los pecados no puede recibirse de ninguna otra manera, pues hemos aprendido que no hay en el cielo ni en la tierra ningún otro nombre sino el de Jesucristo, en el cual puede venir la salvación a los hijos de los hombres. Toda alma, cada uno de nosotros, ustedes y yo, necesitamos la intercesión del Salvador, porque todos han pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dijo Pablo en la antigüedad. Y Juan el apóstol añadió su testimonio en estos términos: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por tanto, mis amigos, a fin de que el hombre pueda avanzar de su estado actual caído y relativamente degenerado
a la condición más elevada de una vida espiritual, debe intervenir una fuerza mayor que la nuestra. Mediante la operación de las leyes que existen en un reino más alto, se puede ayudar y elevar al hombre. Él, de sí mismo y sin ayuda, no puede salvarse por sus propios esfuerzos. Ninguno de nosotros, por más obras, por más bueno, por más justo que sea en esta tierra, puede salvarse a sí mismo. Es incuestionablemente esencial un redentor y salvador del género humano para la realización del plan del Padre Eterno de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y ese redentor y salvador es Jesús el Cristo, aparte del cual no hay ni puede haber otro. Me uno al testimonio de este buen hombre, James Talmage, y de todos los apóstoles y profetas que el Señor ha tenido en esta tierra, y al testimonio de cada uno de ustedes que me ven, que comparten conmigo en este día. Necesitamos de un Redentor, y ese Redentor fue Jesucristo. Lo testifico en el nombre de Él, el único nombre por el cual podemos ser salvos. Sí, Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, les invito también a que puedan ver nuestra clase de Ven, Sígueme, y a que recuerden que todo este contenido lo hemos sacado del libro Jesús el Cristo de James Talmage y del manual de institutos Jesucristo y sus apóstoles, su vida y obra. Esta próxima semana vamos a estudiar un tema bien interesante que sé que les va a ayudar y va a complementar mucho el estudio del Ven, Sígueme. Vamos a hablar del bautismo y las tentaciones de Jesucristo. Recuerden estudiar las Escrituras de manera individual y de manera familiar y aprender de ellas. A veces, como dicen las Escrituras, erramos porque ignoramos las Escrituras. El Salvador lo citó mientras permaneció en el tabernáculo de su cuerpo en esta tierra y nos brindó salvación eterna a todos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.